Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, es para nosotros un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nuevamente estar reunidos en esta oportunidad para continuar el estudio de la palabra de Dios, el cual es nuestro anhelo, que sea de bendición para todos y cada uno de los que estamos reunidos en esta oportunidad y quienes posteriormente lo escucharán. Hoy le damos gracias al Señor por este privilegio que Él nos concede, ya que lo importante del estudio de la palabra de Dios para conocer, crecer y madurar espiritualmente en la fe, a través de las armas espirituales que Él nos ha dado, y una de ellas, la espada del Espíritu, la palabra de Dios, para lo cual, antes de iniciar este estudio del libro de los Hechos, en el capítulo 18, del versículo 18 en adelante, vamos a encomendar este tiempo allí, en cualquier lugar en donde tú te encuentres. Vamos a poner en las manos del Señor este momento y los lugares en donde también nos encontremos. Amado Padre que estás en gloria, en esta hermosa oportunidad te damos gracias por tu gracia y misericordia que nos das a cada uno de nosotros de estar con vida. Sabemos lo importante que es de buscar cada día de ti, que a través de las armas espirituales que tú nos has dado, principalmente tu palabra, Señor. Hoy, con todo nuestro corazón, Señor, encomendamos a ti, Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que tomes el control total de nuestras vidas, que tomes el control total de este lugar y en donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas que perseveran en tu palabra, amigos y amigas que hoy, tal vez por primera vez, escucharán tu palabra. Te pido, Señor, que abras, ilumines nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca espiritualmente, que escribas y que grabes tu palabra, Señor, en nuestro corazón, en nuestra mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra y que demos fruto al 100%. Te pido, Señor Jesús, Maestro de Nazaret, concédenos sabiduría, entendimiento, discernimiento, para que tu palabra, Señor, la semilla incorruptible, sea sembrada en nuestras vidas y que cada día, Señor, nuestra fe sea fortalecida y aumentada en ti, Señor. Sabemos de los momentos que se están viviendo, no solamente en este país, sino que a nivel mundial. A pesar del pecado y de la maldad extrema, sobreabunda tu gracia, que es lo más importante, Señor. Te pido que todo estorbo, que toda maldad, toda perversidad, todo obstáculo sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús por el poder de tu palabra, Señor. Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que solamente yo soy un vaso útil en tus manos, Señor. Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, para que esta palabra sea revelada y que la pongamos por obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar nuevamente reunidos y que esta palabra, Señor, sea de gran bendición. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, Señor amado. Gracias, Padre.
Gracias, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hoy, nuevamente al estar reunidos acá para continuar el estudio del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 18 en adelante, para lo cual, ahí donde quiera que te encuentres, si tienes una Biblia a la mano, quiero que me acompañes. Si no, pues al escuchar estos versículos que a continuación vamos a leer para dar iniciado este estudio, que reiteramos nuestro deseo en el amor de Jesucristo que sean de bendición. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 18 en adelante. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que los recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían caído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a todos los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, en la continuación de este estudio bíblico, la palabra del Señor acá nos dice que el apóstol San Pablo viaja a Antioquía de Siria, pasando por Éfeso, Cesarea y Jerusalén. En el versículo 18 dice que mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. El apóstol San Pablo se va de Corinto rumbo a Antioquía y se despide de los hermanos y de las hermanas de Corinto y se hace acompañar de Priscila y Aquila. Ya en el anterior estudio que tuvimos, narramos lo que esta pareja de esposos judíos fueron de gran bendición, no solamente para el apóstol San Pablo, sino que también para los de la iglesia en Corinto y posteriormente en la ciudad de Éfeso. Y por lo tanto, ellos acompañaron al apóstol San Pablo en este viaje. Y dice acá en este versículo que navegó juntamente con ellos a Siria. Y
algo muy importante, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Raparse la cabeza. Se trataba de una práctica común en los tiempos bíblicos para aquellos que hacían un voto. Al hacerlo, era un acto de humildad, reconociendo que Dios es el dueño absoluto de nuestras vidas. Cencrea era una ciudad portuaria de Corinto, en el lado oriental de esta, sobre el Golfo Sarónico, a 7 kilómetros de la capital de Corinto. Cencrea procede del idioma griego Kenjreai, Kenjreai, significa lenteja pequeña. Y dice que el apóstol tenía hecho voto. Sin duda alguna, ya nosotros, a través de la lectura, el estudio de la palabra de Dios, específicamente del Antiguo Testamento, hemos leído acerca de los votos. Sabemos que en la ley mosaica, por mucho tiempo, tanto hombres como mujeres hacían votos. Pero en este caso, el apóstol San Pablo había hecho un voto. Y como algo muy interesante, sabemos que qué es lo que significa el hacer un voto. En este caso del apóstol, el voto es una promesa hecha a Dios de hacer algo como resultado de una respuesta a su bondad, ya que es importante el destacar que el voto que hizo el apóstol San Pablo no era una obligación, ya que él no estaba viviendo ya en la ley mosaica, sino que ya en la gracia del Señor Jesucristo. Este voto más bien era una expresión de agradecimiento y gratitud, ya que él tenía el deseo genuino de llevar el Evangelio de Jesucristo a todos, no importando las dificultades, y al hacer un voto también muestra la honestidad y el amor de su labor misionera. Entonces, si hay algo muy importante en nuestra vida y que tenemos que tomar en cuenta, que hoy en día también, si hacemos un voto, sea cual sea lo debemos de cumplir de todo corazón, ya que el Señor se agrada mucho cuando si nosotros le prometemos algo, lo cumplimos, porque muchas veces la dificultad aún del creyente o de la creyente es que cuando muchas veces el Señor nos concede las peticiones, si nos descuidamos, ya no cumplimos lo que prometemos. Entonces, en ese sentido, yo quiero que me acompañen al libro de Eclesiastés, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y dice la palabra: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Eso es lo que nos habla específicamente el libro de Eclesiastés acerca de cumplir un voto. El apóstol Pablo, al hacer esto, estaba confirmando lo que el Señor en su palabra nos pide cuando realizamos un voto de corazón. En el versículo 19 dice que el apóstol Pablo llega a Éfeso y los dejó allí, dice, refiriéndose a Priscila y Aquila, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Aquí nos damos cuenta de algo muy importante.
el apóstol San Pablo llega a Éfeso. Y quiero que me pongas atención a lo siguiente, porque es algo muy importante que debemos de conocer para ir entendiendo muy profundamente lo que el Señor nos enseña en su palabra. Nos habla de Éfeso. Éfeso en idioma griego es Epeok. Romanizado es Efesos. En idioma latín es Efesus y en idioma turco es Efes. Éfeso se encontraba en la costa occidental de Asia Menor, la actual Turquía, cerca de la localidad de Selçuk. ¿Qué significa Éfeso? Se deriva de Apasa, que era el nombre de una ciudad en el reino de Arzawa, que significa ciudad de la diosa madre. Lamentablemente, Éfeso estaba entregada al culto del ídolo Artemisa o Diana, como se le conoce en la mitología romana, la cual era la deidad pagana patrona de esa ciudad, considerada como diosa de la fertilidad, la caza y de la guerra. Además, Éfeso era famosa por el ocultismo. Además, el templo de este ídolo pagano era considerado una de las 7 maravillas del mundo. Hoy sus ruinas se encuentran en el área metropolitana de Heliópolis y Tira. Y en Éfeso estuvo una iglesia, la cual, además de la epístola a los Efesios, aparece la misma en el libro de Apocalipsis capítulo 3, en donde el Señor Jesucristo los amonesta. En este versículo leemos que el apóstol San Pablo dejó en Éfeso a Priscila y Aquila. Posteriormente, Aquila fue pastor de la iglesia en su casa, y se sabe que más adelante fue martirizado, al igual que su esposa Priscila. El apóstol Pablo, al llegar a esta ciudad, dice que va a la sinagoga en donde se reunían los judíos y expone el evangelio de Jesucristo y defiende con valentía la fe en el Señor, ya que dice que discutía con los judíos. A través de la Biblia conocemos que los judíos se opusieron mucho al apóstol Pablo, ya que recordemos que en el pasado él había sido perseguidor de la iglesia. Él defendía el judaísmo a morir, como se dice comúnmente, pero cuando él se convierte al Señor, pues lógicamente cambió su vida, y aquellos que en algún tiempo lo apoyaban se volvieron sus enemigos porque defendían con un celo religioso lo que era el judaísmo. Él expone el evangelio del Señor Jesucristo con plena convicción. Entonces, la palabra del Señor dice que él discutía con los judíos, pero también en el siguiente versículo dice, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. No cabe duda que cuando hay un anhelo y un deseo de todo corazón, una receptividad espiritual acerca de la verdad, es algo hermoso, porque dice que acá los judíos le pidieron, mejor dicho, al apóstol que se quedase para seguirle escuchando. Sin duda alguna, unos por curiosidad, otros por atacarlo, pero también había un remanente
no importa si pequeño, pero un remanente que estaba dispuesto a buscar del Señor. Y aquí sucede algo muy importante, porque dice que él no accedió. Sabemos que hay un tiempo estipulado en las cosas, y muchas veces la estancia en un lugar también tiene su tiempo, y eso fue lo que sucedió, que el apóstol Pablo decide no quedarse en ese lugar, y entonces no accede. En el versículo 21 dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. El apóstol San Pablo se despide de los judíos de Éfeso, ya que él iba a Jerusalén a la fiesta de Pentecostés, porque esto está escrito en Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versículos 23 y 24. En cuanto a lo que dice fiesta que viene, está hablando de la importancia de seguir la voluntad de Dios, ya que posiblemente el apóstol deseaba quedarse predicando el evangelio para sentir que debía cumplir de corazón de ir a Jerusalén. Si hay algo muy importante en la vida del creyente o de la creyente, es que tenemos que aceptar de corazón la voluntad de Dios. Porque muchas veces, aunque nosotros, principalmente cuando hacemos peticiones al Señor, aunque tengamos planes, aunque tengamos proyectos que son buenos, pero si no es voluntad de Dios, lo tenemos que recibir con amor, con humildad, porque lo más importante es cuando nosotros nos dejamos llevar por la voluntad de Dios, aunque eso muchas veces quizás pueda causar que uno se entristezca, porque uno pueda decir es que yo quería tal cosa, pero al final no nos debe de entristecer, sino que debemos de estar gozosos, porque es la voluntad de Dios la que está imperando, porque ¿quién como el Señor que conoce todo lo que está a nuestro alrededor? Y por lo tanto, el hacer la voluntad de Dios, ya que el apóstol Pablo dice, pero volveré a vosotros si Dios quiere. En Santiago 4:13, miren cómo el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice algo que nosotros debemos de tener en cuenta hoy en día. Muchas veces el hombre y la mujer no toma en cuenta a Dios y dice, bueno, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo me voy a esforzar, yo voy a realizar esto, y no toma en cuenta si es voluntad del Señor. En Santiago 4, versículo 13 dice, vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Allí nos está enseñando el Señor el someternos a su voluntad. Entonces, el apóstol Pablo dice, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Vemos el final del segundo viaje misionero, ya que el apóstol Pablo pues zarpa de esta ciudad, y entonces dice en el versículo 22, habiendo arribado a Cesarea,
subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El apóstol Pablo regresa a Antioquía y da comienzo a su tercer viaje misionero. Y dice que arribó a Cesarea. Cesarea era una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande en la costa mediterránea, a 40 kilómetros del Monte Carmelo, al sur de este y del noroeste de Jerusalén a 87 kilómetros. Cesarea significa perteneciente a César. Esta ciudad se distinguía porque también fue dedicada en honor de César Augusto. Había en la misma una torre llamada Estratón. Además, fue fundada una iglesia en esta ciudad. Y dice que subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Antioquía de Siria. Ya en los anteriores capítulos que hemos estudiado siempre de este libro de Hechos de los Apóstoles, hemos dado a conocer lo que era Antioquía de Siria, pero es muy importante nuevamente recordar que Antioquía de Siria estaba ubicada en las riberas del río Orontes y que fue fundada por el rey Seleuco Nicátor cerca del año 300 a.C. Se le llamó así en honor al papá de este, Antíoco. Antioquía, del idioma griego Antioquía, significa perteneciente a Antíoco. En esta ciudad fue donde se le llamó por primera vez cristianos a los creyentes. Además fue donde el apóstol Pablo partió a sus viajes misioneros y además fue fundada una iglesia en este lugar. Además, en un tiempo, Antioquía de Siria llegó a ser la capital del imperio sirio de los reyes seleucidas. Y después, dice el versículo 23, de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Estando en Antioquía de Siria, el apóstol Pablo sale y llega a Galacia. Galacia era una antigua región de Asia Menor, donde se asentaron algunas tribus procedentes de la región de la Galia, centro de Europa, o sea, los galos, lo que hoy es actualmente Francia, o sea, los galos. Estos emigraron a esta región y eran conocidos como los Gálatas. Galacia en idioma griego es Galatia, que significa tierra de los galos. Esta limitaba al norte con Bitinia, al este por el Ponto, al sur por Capadocia y Licaonia, y al oeste por Frigia. En Galacia fue fundada una iglesia a la cual el apóstol San Pablo visitó y discutió con judíos que querían judaizar a los creyentes. En cuanto a Frigia, esta era una región menor en las orillas del río Sangorius, en Asia Menor, lo que hoy es Turquía, dominada por los frigios, que eran de orígenes indoeuropeos y que penetraron en Asia Menor en el éxodo de los egeos en el siglo XII a.C. Estos lucharon contra los hititas y asirios. Además fundaron un imperio que abarcaba Galacia, Licaonia y mitad de Capadocia. La palabra Frigia viene del idioma hebreo Figia, P-H-Y-G-I-A, la cual significa pertenecientes a los frigios. Cuando el apóstol Pablo llega y pasa por estas ciudades, confirmando a los discípulos, lo importante que el apóstol Pablo llega exhortando y animando a los hermanos que en esos lugares se encontraban para seguir adelante. Y a continuación
en este versículo 24, hay algo que debemos de tomar muy en cuenta, que siempre a través del tiempo van a surgir varones y también mujeres valientes que van a buscar del Señor con todo su corazón, y que muchas veces, aunque no tengan un conocimiento todavía completo de lo que es la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, y la guía del Espíritu Santo, siempre van a existir varones y mujeres valientes que en su corazón van a sentir ese anhelo, ese deseo de servirle al Señor. Y es el caso de un varón llamado Apolos. Dice el versículo 24, Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Versículo 25, este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. A continuación, con toda nuestra atención, pongámosle todo el empeño, el anhelo, el deseo genuino de aprender de la palabra del Señor. ¿Por qué decimos esto? Porque lo decíamos, que siempre van a existir, así como van a haber perseguidores, opositores al Evangelio, también van a haber varones y mujeres valientes que van a buscar cada día del Señor, no importando las limitaciones que se puedan vivir. Es el caso de Apolos. Apolos llega a Éfeso, dice, y empieza a predicar. Apolos era nacido en Alejandría y era judío. Este nombre en idioma griego es Apolo, Apollón o Apellón. Además, el nombre Apolos es una forma corta de Apolonio. En la mitología griega, Apolo es ídolo de la belleza, música y la poesía. Reiterando, el origen del nombre Apolos es incierto. Apolos era un hombre judío, un hombre elocuente, versado en las Sagradas Escrituras y ferviente en el Espíritu. Tuvo un papel muy importante en las iglesias de Éfeso y de Corinto. Nació en Alejandría, Egipto. Alejandría. Este nombre está compuesto por las palabras Alexein con X, el cual significa proteger o apartar, y andros, que significa hombre. Se puede interpretar como el que aparta a los hombres, pero el significado más común es defensor o protector de los hombres. Alejandría, todos conocemos que era una ciudad portuaria en Egipto durante el periodo griego y fundada en el año 331 a.C. en honor a Alejandro Magno. Fue la capital cultural del mundo en mucho tiempo y estaba localizada en el puerto de Racotis, famosa por su faro y enorme biblioteca que ahí existía. Y lo más conocido, que a invitación del rey Ptolomeo II, la Biblia fue recopilada en el siglo III a.C., cuando 70 rabinos judíos se encargaron de ello. O sea, de la traducción del idioma hebreo y del idioma arameo al idioma griego, lo que nosotros conocemos como la versión Septuaginta o versión de los 70s. Esto fue realizado en esta ciudad de donde Apolos era originario. Y nos habla de este varón que dice que era un varón elocuente. Elocuente es del término elocuencia, la raíz del idioma latín locu o luc, que significa hablar. Es la capacidad de hablar, escribir de modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir de entender algo con viveza.
y dice que era conocedor de las Escrituras. La Biblia Peshitta, Nuevo Testamento, de este versículo 24 del capítulo 18 nos dice: entonces llegó a Éfeso cierto judío, cuyo nombre era Apolos, nativo de Alejandría, docto en la palabra y experto en las Escrituras. Y la Biblia al día dice: por aquel entonces llegó a Éfeso un varón llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. En el versículo 26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Denuedo bíblicamente es empleo de energía, valor, ánimo, vigor para lograr algo, venciendo obstáculos, hablar con claridad y convicción plena total. El denuedo, según el diccionario de la lengua española, significa brío, esfuerzo, valor, intrepidez. Y también cuando nos dice que él hablaba y enseñaba diligentemente, es la confianza espiritual. Pero aquí quiero que pongamos muchísima atención a lo siguiente. ¿Por qué? Porque este varón, a pesar de todas estas virtudes que él tenía un conocimiento espiritual incompleto. ¿Por qué? Porque dice que cuando él hablaba dedonadamente en la sinagoga a los judíos, cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila fueron vasos útiles para instruir a Apolos acerca del Evangelio, acerca de la gracia de Dios en Jesucristo. La revelación completa del Evangelio de Jesucristo a Apolos fue por medio de esta pareja de esposos. ¿Por qué decimos esto? Porque aquí la misma palabra del Señor dice que él había sido, o sea, Apolos había sido instruido en el camino del Señor, pero conocía el bautismo de Juan. Entonces, en este versículo quiero que pongamos atención, por eso lo dijimos, que como había un conocimiento incompleto en Apolos, ¿por qué decimos esto? Porque recordemos que él había sido instruido en el camino del Señor, pero que solamente dice la palabra del Señor que él conocía el bautismo de Juan. La labor de Juan el Bautista fue, nosotros lo hemos conocido a la luz de la palabra de Dios, que Juan el Bautista fue una figura del Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos esto? Porque él vino en el espíritu y en el poder de Elías para abrir el camino para que cuando el Mesías, o sea el Señor Jesucristo, empezara su ministerio, encontrara un pueblo ya dispuesto a recibir el reino de Dios. Entonces, cuando Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento de pecados y bautizaba como un preámbulo para que cuando el Señor empezara su ministerio, entonces ya encontrara un pueblo dispuesto de corazón a recibir ya lo que era verdaderamente el plan de salvación de Dios a través del Señor. Entonces, Apolos, definitivamente, como él solamente conocía acerca de las profecías que hablaban precisamente del Señor Jesús, lo cual él hablaba con denuedo y hablaba claramente a los judíos, definitivamente, cuando lo escucharon Priscila y Aquila, le explicaron
exactamente lo que era la gracia de Dios a través de el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, quiero que tomemos muy en cuenta lo siguiente, a manera de ejemplo. Cuando hay un estudiante de ingeniería civil, sabemos que la profesión de ingeniería civil son 5 años que se tienen que estudiar en la universidad. Lógicamente que cuando un estudiante está en tercer año, no tiene todavía el conocimiento de lo que ya es la ingeniería plenamente en el ramo civil. Cuando él llega a graduarse, lógicamente ya va a conocer a profundidad esa profesión y va a conocer totalmente lo que significa todo lo que conlleva la ingeniería civil. Pues similar se encontraba Apolos. ¿Por qué? Porque él sabía que el Mesías iba a venir a Israel y lo esperaba. Él tenía un corazón dispuesto, pero como todavía no le había sido revelado que ya el Señor Jesús había venido y había dado su vida en la cruz del Calvario, entonces lógicamente él, que era conocedor de la ley y conocedor de las profecías mesiánicas, le hacía falta lo que Priscila y Aquila le dieron a conocer, o sea, la revelación completa del Evangelio de Jesucristo a él. Entonces, cuando Apolos recibe ya la instrucción precisa, ya con Jesucristo en su corazón y en su vida como su Señor y Salvador, fue muy útil para el apóstol Pablo y a la iglesia. Hoy, yo quiero decirte lo siguiente: hay muchos hermanos, hay muchas hermanas en la fe. Como todos lo sabemos, no todos tenemos el mismo conocimiento, no todos tenemos el mismo crecimiento y no todos tenemos la madurez espiritual. Entonces, muchas veces hay hermanos, hay hermanas que necesitan ser instruidos doctrinalmente acerca de lo que la palabra de Dios nos dice en varios pasajes. Entonces es muy importante, así como la labor que hizo Priscila y Aquila en darle a conocer el Evangelio a Apolos, es nuestro deber como atalayas, como luz que debemos de ser para los demás. Si algún hermano o alguna hermana que involuntariamente quizás no entienda un pasaje de la palabra o no entienda en sí lo que es la gracia y misericordia de Dios en Jesucristo, lo debemos de instruir, ya que hay muchos varones, hay muchos siervos que definitivamente llenos de amor, llenos de bondad, instruyen a los demás. Entonces, acá fue algo muy hermoso, como este varón que dice la palabra del Señor, que hablaba con denuedo, que tenía esa confianza espiritual, su conocimiento era muy especial, pero que le hacía falta, lógicamente, el conocimiento de la gracia de Dios. Y lo hermoso, lo más de bendición fue que estos esposos, Priscila y Aquila, fueron vasos útiles para él. En el versículo 27 dice: y queriendo él, o sea Apolos, pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Apolos, ya lleno del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo,
con Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, con el pleno conocimiento que había ya recibido, dice que él desea visitar Acaya, que era la capital, que era, mejor dicho, la ciudad cuya capital era Corinto. El apoyo de la iglesia, el ánimo de la iglesia a los hermanos y a las hermanas, la recomendación de recibir a los siervos y a las siervas es algo muy importante, porque muchas veces, lo dijimos, cuando los hermanos y las hermanas en la fe tienen un corazón dispuesto a buscar de Dios, de servirle al Señor en las áreas en donde el Señor nos pone, es algo hermoso, es muy importante. Y dice acá que Apolos llega a Acaya y es recibido por la iglesia, la cual fue edificada, ya que Apolos, ya con el conocimiento pleno del Evangelio, dice que fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, aquellos que habían sido ya convertidos al Señor. Y el versículo 28 dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Lo dijimos, cuando ya Apolos tenía ya el conocimiento del Evangelio, hubo una entrega total de corazón a la predicación del mismo, con valentía, con convicción plena, con vehemencia. Vehemencia es un término latino, vehementia, y que llegó al idioma castellano como vehemencia, que significa mucha energía, pujanza, ímpetu o ardor. Dice que refutaba. El refutar es el contradecir con argumentos lo que otro dice para demostrar su falsedad. Esta palabra se deriva del idioma latín refutare y dice que públicamente a los judíos, o sea, no importando el lugar donde se tiene que defender la fe. Esto lo hacía Apolos, ya lleno del Espíritu Santo, como lo reiteramos, ya con la convicción plena que Jesucristo es el Señor y Salvador. Dice que a través, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora vemos entonces que ya con el conocimiento pleno de la gracia de Dios en Jesucristo, este varón, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. El versículo 25 dice que cuando Apolos todavía no había recibido la instrucción de Priscila y de Aquila, dice que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. O sea, lo que decíamos anteriormente, él conocía de las profecías mesiánicas, creía en ellas, y sobre ello él estaba en la sinagoga. Pero en este versículo 28, cuando ya dice que con vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Cuando nosotros tomamos la palabra de Dios y cuando hay una controversia, ya no es la opinión personal del siervo o de la sierva, es lo que el Señor nos dice en su palabra, y eso es lo que nosotros predicamos. Acá nos damos cuenta lo maravilloso, lo hermoso, pero sobre todo de gran bendición cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, en nuestra vida, como Señor y Salvador, el centro y la razón de nuestro existir. Estos versículos de este
capítulo 18 y que concluyen el mismo, nos dan la enseñanza que en medio de cualquier dificultad, así como el apóstol Pablo, con todo su corazón, cumplió su voto, así como también él inicia el tercer viaje misionero, el cual ese anhelo, ese deseo de servirle al Señor, de que muchos fueran salvos, hizo que el apóstol Pablo empezara ese tercer viaje misionero, que más adelante en el siguiente estudio bíblico que vamos a tener, si el Señor lo permite, ya iniciando el capítulo 19, nos vamos a dar cuenta de la gracia y de la misericordia de Dios, que siempre cuando aquel varón o aquella mujer que le sirve de corazón, el Señor siempre está a nuestro lado. Y como lo mencionábamos, el hacer la voluntad de Dios es algo muy importante, ya que, como lo decíamos al principio, muchas veces, aunque tengamos buenos planes, aunque tengamos buenos proyectos, pero si no es la voluntad de Dios, eso es lo que nosotros debemos de aprender, de someternos a Dios, a su voluntad, de poner en las manos del Señor todo lo que nosotros queramos emprender. Pidamos antes al Señor su dirección y con el corazón, con nuestros labios, si el Señor así lo dispone. El apóstol Pablo, cuando se va de Éfeso rumbo a Antioquía, pasa por Jerusalén, pero siempre dice: pero volveré a vosotros si Dios quiere. Lo que decíamos, la voluntad de Dios. Luego, en la labor misionera de él, dando inicio al tercer viaje misionero que él emprendió y que más adelante vamos a estudiar, como lo dijimos. Y lo que sucedió cuando llega Apolos a la ciudad de Éfeso, a pesar que esa ciudad estaba infestada de idolatría extrema, donde más adelante el apóstol Pablo tuvo un tremendo problema debido a la idolatría extrema en que vivía esa ciudad. Mas sin embargo, el evangelio llegó y hoy en día está llegando, a pesar de la oposición, de la persecución que existe. Siempre van a existir siervos y siervas que, no importando los obstáculos, los peligros, incluso ofrendando su vida por causa del evangelio, van a llevar las buenas nuevas de salvación a muchos y a muchas que viven en oscuridad. Apolos, lo reiteramos, fue un varón que conocía solamente acerca de las profecías del Señor Jesucristo. Sabía que Él vendría y lo esperaba. Conocía solamente, dice, el bautismo de Juan, que lo reiteramos. Él preparó el camino para que cuando el Señor iniciara su ministerio y encontrara un corazón del pueblo judío dispuesto a recibir el reino de Dios. Muchos lo recibieron, pero otros, en su mayoría, el pueblo de Israel, rechazó al Señor, como todos lo sabemos.
Apolos fue instruido. La revelación del Señor llegó a su vida a través de aquella pareja de esposos. Un ejemplo, esta pareja, Priscila y Aquila, un ejemplo a seguir en las parejas cristianas el día de hoy. Un ejemplo, porque fueron de gran utilidad al apóstol Pablo, a los hermanos y a las hermanas de la iglesia de Corinto y en Éfeso. Y definitivamente ellos fueron de gran utilidad para instruir, para que la luz llegara a Apolos, y después de ello, cuando aquel varón, Apolos, le llegó la revelación, fue un varón de gran utilidad, no solamente para Éfeso, sino que también para los de Corinto. Entonces, hoy, amado hermano, amada hermana, que esta palabra sea de bendición para todos y cada uno de nosotros, ya que definitivamente el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo, principalmente a aquellos y aquellas que no le conocen. Hoy, ahí donde quiera que te encuentres, es nuestro anhelo, nuestro deseo en el amor de Jesucristo, que esta palabra sea de gran bendición. Nosotros solamente somos vasos útiles en las manos del Señor. Como seres humanos en algún momento nos podemos equivocar, pero cuando nos entregamos de corazón en las cosas de Dios y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, es algo hermoso, es algo lindo. Hoy, en esta oportunidad, le damos gracias al Señor por esta palabra que Él nos ha dado. Allí, en tu casa, ya más despacio, cuando tengas el tiempo que tú hagas, puedes escuchar este estudio con tu Biblia, lo puedes estudiar más a profundidad, que el Espíritu Santo te guíe, te dé revelación aún más de la misma. Sabemos que muchas veces el tiempo en las redes sociales es muy limitado y que muchas veces el espacio no nos da para poder explicar como nosotros quisiéramos, pero es nuestro anhelo que sea de bendición y de gran utilidad, edificación para nuestras vidas. Amado Padre, te damos gracias por esta oportunidad que nos has dado de haber estado reunidos en esta oportunidad para el estudio profundo de tu palabra. Sabemos, Señor, que como humanos en más de algún momento cometemos errores, pero tú estás, Señor, para darnos a conocer los mismos y que podamos mejorar en todo aspecto, tanto espiritual como por añadidura en lo demás. Gracias, Señor, por tu palabra, porque has hablado en nuestras vidas. Esa labor del apóstol Pablo en sus primero y segundo viaje misionero, principalmente en la enseñanza acerca de los votos que nosotros realizamos con amor, con responsabilidad ante ti. También de esa labor, deseo genuino de servirte, como lo hizo el apóstol Pablo y todos los siervos y todas las siervas, tanto en ese tiempo, en el Antiguo Testamento también, pero sobre todo hoy en día, que las profecías bíblicas se están cumpliendo día con día y que lamentable y tristemente el pecado, la maldad extrema, las falsas enseñanzas, las religiones, el materialismo, el humanismo, el evolucionismo, el comunismo en decadencia, pero que todavía está vigente y que está perdiendo a muchos. Mas sin embargo, dice tu palabra que será predicado el evangelio del reino a todo el mundo, para que todo el mundo pueda ser salvo en aquel día, y después de esto vendrá el fin, dice tu palabra. Gracias, Señor, porque nos deleitamos en ti, porque aprendemos cada día, y lo más importante, que esta palabra la pongamos por obra y que demos fruto al 100%. Te pido por aquella que no te conoce, allí donde quiera que esté, tócale su corazón, ábrele sus ojos, sus oídos espirituales, Señor, para que lleguen a tu luz,
para que ellos también puedan conocer de tu gracia y de tu misericordia, Señor. Dice tu palabra: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. San Juan 3:16, 17. Tu palabra dice: Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También tu palabra dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solamente a través de ti, Señor Jesús, podemos llegar al Padre. Solamente a través de ti, Señor Jesús, podemos llegar al cielo. No es por ideologías, no es por enseñanzas falsas, no es por el hombre, no es por la mujer, no es por la idolatría, no es por la fama, no es por ninguna cosa material, es solamente por ti, Señor Jesús, que nosotros podemos tener acceso al Padre. Hoy te pedimos, Señor, que le toques el corazón y que le abras sus ojos, Señor, a aquel que no te conoce. Dice tu palabra: venid luego y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No hay nada imposible para Dios. Todo al que cree le es posible. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, a nombre del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, de la zona 10 del municipio de Mixco, del departamento de Guatemala, del hermano pastor Benjamín Omar Morales, de su esposa, la hermana Lunisol Castellanos de Morales, congregación, de un hermano en Jesucristo, amigo, este servidor, Juan Carlos Hernández Jiménez. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo, y será en la próxima oportunidad, en la continuación del estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que empezaremos, si el Señor así lo permite y si no ha venido. Bendiciones. Amén, amén y amén.